Muy buenas noches. Un saludo muy especial, un abrazo para todas las personas que se están conectando en esta noche. Dios les bendiga. Un saludo para todos los que están entrando en esta hora de la sesión. Un abrazo muy especial aquí desde la distancia. Saludos para todos los que se van conectando. Vamos a esperar unos minuticos para empezar nuestra clase. Vamos a dar unos minutitos para que las personas se conecten, ¿ok? Muy bien. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Vamos a empezar orando al Señor, entregándole este tiempo y pidiendo a Dios que sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos en esta noche por cada una de las personas, Señor, que estamos aquí delante de ti, Señor, por medio de esta conexión, Señor, por medio de esta transmisión. Te pedimos, Señor, que esta noche sea un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Guárdanos. Bendice, Señor, a cada familia, a cada hogar, Señor, y que tu presencia en esta noche, Señor, sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y nos vas a enseñar. Te pedimos, Señor, que esta sea una noche en donde tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, ayudándonos y enseñándonos, guiándonos y dirigiéndonos, Señor, en este tiempo. Pedimos, Señor, tu guía, tu dirección. Y te pedimos, Señor, que más que un conocimiento intelectual, en esta noche podamos también, Señor, recibir una administración espiritual y poder crecer en el Espíritu, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito para el cual tú la envías a nuestras vidas. Te damos gracias, bendigo a cada una de las familias y las personas que están conectadas y se van a conectar en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, una vez más. Un saludo, un abrazo muy especial para todas las personas que se están conectando en esta noche. Que el Señor los bendiga grandemente. Y vamos a empezar nuestra clase, nuestra enseñanza en esta noche. El tema que vamos a tratar en esta noche para cerrar el ciclo que me corresponde se llama Revelación e Inspiración. Entonces, este tema es muy importante que lo toquemos y que seamos ministrados en él porque es importante que nuestra fe como creyentes, como cristianos, esté muy bien establecida en unos principios muy sólidos y esos principios sólidos o esa base de nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Entonces es muy importante que en esta noche nosotros podamos comprender que esa palabra, esa escritura que nosotros creemos, que nosotros leemos, debe ser revelada a nuestra vida y que nosotros podamos entender cómo llegó a nosotros y que seamos fortalecidos en esto. Hay un versículo que está allí en pantalla que es Romanos 1, de 19 y 20, donde dice, por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Dios es el que se revela a nosotros y a partir de Él o a través de Él mismo y de su Espíritu es que nosotros podemos conocer todas las cosas. Si no es Él el que se revela a nosotros, no habría forma entonces de que nosotros pudiésemos conocerlo o llegar a Él. Muy bien. Vamos a arrancar entonces de lleno con nuestro tema y vamos a empezar con esta diapositiva donde tenemos este título que dice un mensaje central. Sí, no obstante, esta variedad de ambientes y formas literarias, y esto se refiere exclusivamente a cómo nosotros encontramos la escritura, la Biblia, como lo tratamos hace 8 días en la clase anterior,
Vimos cómo la palabra del Señor había sido inspirada por Él y había sido dada a nosotros a través de escritores, más de 40 aproximadamente escritores, que fueron usados por el Señor, inspirados por Él, por el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos fue usado independientemente de su época, porque fueron en diferentes épocas, independientemente de sus culturas, de sus pensamientos, de sus clases sociales, de sus trabajos. Cada uno de ellos se desenvolvió en su momento, inspirados por Él, guiados por el Señor. Y después encontramos entonces esta reunión de todos estos escritos, que la escritura, la Biblia que nosotros tenemos hoy en día. ¿Sí? Entonces, dice aquí el estudio que no obstante esta variedad de ambientes y formas literarias, hay una fuente, o mejor, una fuerte unidad del propósito en la Biblia. El teatro, la historia y la ley se emplean para aclarar el mensaje central. Sin duda, esta es la razón por la cual la palabra Biblia llegó a significar no solo muchos libros, sino un libro. En griego, Biblia es plural, pero se transformó en el latín Biblia, que es singular. ¿Cuál es este mensaje central? Está contenido en una palabra, y esa palabra es salvación. Dios proveyó esta salvación, y en el acto mismo de proveerla expresó su significado. Se envió a sí mismo en un Hijo, Jesús, el cual enseñó y vivió la salvación del pecado. En la cruz, Dios proveyó el medio de salvación, y la vida y muerte de Jesús provocan en el hombre una respuesta en pro o en contra de Dios. Dios continúa mostrándonos la salvación en su iglesia, palabra empleada tanto en el Nuevo Testamento como lo encontramos en Mateo 16:8, donde dice, edificaré mi iglesia, como en el Antiguo Testamento en el griego. Dios expresó la salvación en su palabra escrita, o sea, en la Biblia, la dramatizó en su palabra viviente, o sea, en Jesucristo, y la demuestra hoy en día en su palabra viva o su palabra perenne, que es el Espíritu Santo en su iglesia. Es muy importante entender entonces que el mensaje central de la Biblia y de la Escritura y en la revelación que encontramos en ella a partir de todos los textos es una sola, y es el mensaje central, es la salvación de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante entender que todo el contexto de las Escrituras siempre nos conllevan a reflexionar y a entender que el plan y el propósito del Señor para nosotros es entonces la salvación. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo que se llama la revelación, ¿sí? La Biblia es la revelada, o sea, sin velo o descubierta, la palabra de Dios respecto a la salvación del hombre. El mensaje central de la Biblia es suma y esencia de esa revelación. Este mensaje o revelación, Dios lo escenificó a la vez que lo expresó con palabras. Lo escenificó en los grandes acontecimientos de la historia bíblica, como el Éxodo, la entrega de la ley a Moisés, la liberación del cautiverio asirio en el siglo VIII a.C., el regreso del exilio babilónico, y especialmente en su Hijo Jesucristo, que vivió, murió, resucitó y ascendió al Padre para ser nuestro mediador. Junto a estos actos salvadores hubo palabras proféticas. Moisés fue el portador de Dios ante los israelitas en tiempos del Éxodo. El cronista de los 10 mandamientos y los detalles de la ley, los profetas, especialmente Isaías, hablaron en nombre de Dios con palabras de amonestación y aliento durante la amenaza asiria. Otros profetas declararon la palabra de Dios durante el regreso de los exiliados. Y en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Jesucristo, mediante el cual habló Dios mismo. La Biblia combina y entrelaza los potentes actos de Dios. Eso, para una referencia de esto, podemos encontrar el Salmo 145.
con la profética palabra de Dios. Es en este entrelazamiento de materiales dramáticos que la revelación se expresa. Historia y profecía eran una sola cosa en el sentido de ser ambas vehículos para comunicar el mensaje de Dios. Quizás sea por eso que la Biblia hebrea, los libros históricos, forman un solo conjunto como libro con los libros de los profetas. Muy bien. Entonces, qué interesante poder entender que a partir de toda la narración histórica y profética de toda la escritura, encontramos la revelación de la palabra del Señor y su mensaje entonces de salvación para cada uno de nosotros. Hablemos de la revelación y la respuesta. Dice aquí que Dios reveló su propósito y voluntad para provocar en el hombre una respuesta. Mire qué interesante. La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, registra no solamente los actos de Dios, sino también las reacciones del hombre. Es posible rastrear los altibajos en las reacciones de los hebreos. Eran obedientes, pero muy a menudo desobedecían. Sobre todo en el libro de los jueces encontramos algo muy gráfico al respecto. Si usted recuerda, en el libro de los jueces encontramos, como dice aquí el estudio, muy gráficamente cada vez que había un nuevo rey, un nuevo juez, decían si hacían o no lo correcto o lo agradable delante de los ojos del Señor. Así como la revelación de Dios se expresó tanto en actos como en palabras, las reacciones del hombre tuvieron una doble expresión. Tanto las palabras como los actos de los israelitas constan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se nos presentan con sorprendente claridad la teología y sus resultados en la práctica. Esta escuela realmente tuvo seguidores desde muchísimo antes del día actual. Pablo luchó con los legalistas, eso lo encontramos en Hechos capítulo 15 y también en la epístola de los Gálatas, que insistían en guardar ciertos aspectos de la ley judaica a pesar del nuevo clima gentil y de la cambiada actitud en la vida cristiana. En la Edad Media surgió también una escuela de moralistas que de ciertos pasajes bíblicos procuraban deducir los sistemas morales que les agradaban. Igual actitud persiste hoy en día en ciertos círculos que dan por propósito principal a la interpretación bíblica, descubrir otro argumento para apoyar determinado punto de vista sobre conducta, menospreciando así por completo el aspecto doctrinal o teológico de la Escritura. Lo contrario también puede ocurrir, en cuyo caso se interpretan las Escrituras para satisfacer la propia tesis doctrinal, desentendiéndose casi por completo de la práctica y la ética. A menudo esta actitud legalista de interpretación va de la mano de cierto manejo de la letra escritural, mediante el cual un texto demostración se emplea para probar una tesis sobre determinado tema. Suelen valerse de este truco las sectas pseudocristianas. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender que ante la revelación de la palabra del Señor siempre tiene que existir y va a existir una respuesta de parte del hombre, ¿sí? Y bueno, eso es algo que todos nosotros necesitamos vivir, o si no lo hemos vivido, y es ser confrontados por la revelación de la salvación, porque es un gran regalo para nosotros los seres humanos ser salvos por medio de la gracia y de la justicia que se dio a través del Señor Jesucristo en nuestras vidas, pagando por todos nuestros pecados y dándonos entonces, como dice la Biblia, acceso al trono del Señor, al trono de la gracia, ¿sí? Por medio de Él. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces ante esta revelación? Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Señor y reconocerle como nuestro Salvador, o de lo contrario, vamos a endurecer nuestro corazón y vamos a rechazar
el regalo de la salvación. Esto es una decisión de cada uno de nosotros. Por eso es que el ser creyente, el ser cristiano es algo personal, ¿sí? Aún en nuestras familias, cuando nosotros somos cristianos, yo como padre o como esposo, estoy trayendo bendición y salvación a mi casa, a mi familia, pero es responsabilidad de cada uno de los miembros de casa recibir este regalo de salvación y ellos mismos dar respuesta a la revelación del Señor. Claro, hay personas que no aceptan este regalo, pero sabemos y creemos por la fe en el Señor que la promesa de creer en el Señor Jesucristo y que seremos salvos nosotros y nuestra casa se cumplirá. Luego es una actitud que nosotros debemos de tener para poder vivir la gracia del Señor, vivir en su gracia, vivir en su amor, en su propósito y no caer en las situaciones que acabamos de leer de malinterpretar o manipular la Escritura para obtener nuestros beneficios o de lo que nosotros nos parece correcto o lo que no nos parece correcto, sino que la palabra del Señor es real, la palabra del Señor se manifiesta a nosotros trayendo su gracia y su perdón, y es así, y aunque se pueda prestar este tipo de, como diríamos, como de artimañas de personas o de sectas para tergiversar la palabra del Señor es real, es pura, es viva para nosotros, así que depende de la actitud de nuestro corazón de rendirnos al Señor y ser guiados por su Espíritu Santo para que podamos entonces vivir conforme a la voluntad del Señor. La escuela reformada, ¿sí? Los reformadores protestantes del siglo XVI conciliaron dos formas de enfoque a la interpretación bíblica: el sentido recto o evidente de la escritura y la exégesis histórico-gramatical. Alegaban que cualquier cosa parecía a la interpretación alegórica era un intento de ocultar el sentido intencional de la escritura. Y en tal caso, esto no era correcto. Los reformadores tronaron contra esto y contra cualesquiera otros métodos que impidieran a las escrituras hablar por sí mismas. Es interesante recordar entonces la escuela de la Reforma y cómo este movimiento, o gracias al Espíritu Santo que movió a estos hombres a traer esta escuela, esta reforma, ¿cierto? Y que la palabra del Señor pudiera estar disponible para todo creyente, no solamente para un grupo élite de personas o de sacerdotes o de clérigos que podían acceder a la palabra, sino que la palabra del Señor pudiera estar disponible para todos, ¿sí? En cuanto a la gramática, el argumento es que el simple análisis gramatical ayuda a comprender el significado llano en oraciones sencillas y aún en algunas no tan sencillas. Lo histórico se refiere a lo que las escrituras significaban en su contexto histórico. Los reformadores también usaban la abundancia de comentarios que el pasado nos ha legado. Se preguntaban, ¿qué han expresado los grandes intelectos del pasado respecto a la Biblia? Los reformadores se interesaban especialmente en lo dicho por los padres de la Iglesia, como Agustín, Jerónimo, etc. Exégesis significa extraer de la Escritura lo que realmente contiene. El término contrario es exégesis, hacer decir al texto lo que a uno le agradaría que dijera. No siempre logramos los reformadores evitar la eisegesis, pues cada uno da a la Biblia el matiz de su propio modo de ver y del ambiente que lo rodea, pero puede asegurarse que con certidumbre que hicieron más que la mayoría de las personas hasta aquellos días,
por dejar que la Biblia hablara por sí misma. Entonces, qué interesante porque a partir de este movimiento viene la palabra de Dios para todos, ¿no? Pero es importante estos términos de la exégesis porque significa entonces extraer de la escritura lo que realmente contiene, ¿no? Y no caer en la situación de querer tomar la palabra y hacerle ver o hacerla ver como lo que yo quiera que diga, ¿no? Entonces, esto se da para lo que nosotros llamaríamos comúnmente como manipular los versículos o manipular los textos bíblicos para crear doctrinas, para crear ideas, para crear movimientos, para crear pensamientos que la palabra de Dios no está expresando. Y entonces estamos cayendo en falsas doctrinas y estamos acomodando la palabra a cosas que realmente no dicen, ¿no? Esto pasa porque el mismo enemigo está interesado en que nosotros no seamos diligentes en poder estudiar la escritura como realmente es, sino acomodarla a lo que a mí me parece o a lo que a mí me sirve, ¿no? Y es de detalles tan pequeños en los que nosotros podemos caer es cuando estudiamos la palabra del Señor en nuestro estudio personal. A veces hay pasajes de la escritura en donde nosotros queremos hacer ver o queremos ver algo que no dice allí. Queremos acomodar la palabra de Dios para que, o doblarle el brazo a Dios para que poder creer o pensar que Dios está respaldando algo que nosotros queremos hacer, pero que realmente no es su voluntad, ni es algo que Dios nos ha llamado a hacer, ni es algo que realmente Dios nos ha dicho. Entonces, siempre es muy importante que nuestra vida devocional en la palabra y en el estudio de la escritura esté acompañada de la oración, esté acompañada de la rendición espiritual, digámoslo así, de nuestro intelecto al Espíritu Santo, porque su promesa es que Él nos va a enseñar todas las cosas. Así que esa es nuestra seguridad de poder tomar esta revelación de la palabra, pero de manera correcta, entendiendo lo que realmente la palabra del Señor dice. También hay otra escuela que se llama la escuela tipológica, y esta escuela de interpretación también es antigua y actual al mismo tiempo. Los tipologistas, por ejemplo, ven a un tipo o símbolo de Cristo en José, en el Antiguo Testamento, en el intento de sacrificar a Isaac, en Moisés, en Josué, como libertadores. Tienen cierta razón, pero José, Isaac y Moisés y otros han de tomarse como ilustraciones y sugerencias y de ningún modo tomarlos al pie de la letra como tipos de Cristo. La persona de Cristo no es lo único de que se ocupan los tipologistas, pero el ejemplo anterior ilustra su método. Miremos entonces ahora lo que es la revelación e inspiración. La palabra inspiración significa soplo hacia afuera. Eso fue algo que estudiamos en la clase anterior. Ya que Dios inspiró la Biblia, esta es un producto divino. Los hombres fueron los vehículos de que Dios se valió para dar a su mensaje forma escrita. ¿Cómo realizó esto? Es, digámoslo de cierta forma, un misterio. Que se realizó es un hecho. La inspiración y la revelación van de la mano. Nuestra inspirada Biblia es en verdad la revelación escrita, así como las palabras de Jesús fueron la revelación hablada. Las palabras y hechos de Dios expresados en dramas de la vida real fueron la revelación para los israelitas. La crónica de dicho drama es la revelación para nosotros siglos más tarde. La viva historia redentora es revelación, así como lo es la narración escrita de aquella historia. La inspiración y la revelación se complementan mutuamente. Están entretejidas. Ambas fueron y son necesarias para el entendimiento y crecimiento de la iglesia. La revelación y la inspiración se produjeron cuando los hombres fueron capacitados para ver y escribir los potentes actos y las profecías o las proféticas palabras de Dios, de modo que el ver y el anotar constituyeron dones milagrosos del Espíritu de Dios
en hombres y mentes arduosos e iluminados. Como lo vimos en la clase anterior, entonces entendíamos lo que la palabra inspiración o inspirada significa, y es que la palabra salió o fue respirada o salió de Dios a través de su Santo Espíritu y a través de los hombres que Él utilizó para traer su escritura a nosotros. Entonces, entendamos lo que es la revelación y la inspiración. La palabra revelada y su autoridad. La expresión, así dice Jehová, aparece unas 359 veces en la palabra. Dios ha hablado en su palabra revelada y el hombre tiene que responder o negativa o positivamente. Enfrentarse a la Biblia es verse obligado a tener que decidirse en favor o en autoridad contra ella. Así es ella de exigente. Es de este modo porque la experiencia humana ha demostrado que la Biblia tiene el veredicto definitivo, o sea, tiene autoridad en lo relativo a, uno, la fe o la doctrina, y dos, en la práctica, o sea, en la conducta moral o ética. La Biblia es un libro con doble propósito: llevar a la gente a la fe en Dios, es decir, a Dios mismo, y enseñarles cómo proceder. La Biblia nos muestra cómo entablar relaciones correctas con Dios, o también nos enseña a establecer relaciones correctas con el prójimo y con nosotros mismos. Reconocer este hecho es reconocer la autoridad de la palabra revelada. Responder a la palabra de autoridad es la clave para la existencia de individuos armoniosos de una armoniosa sociedad. Según las creencias de la Iglesia, la autoridad está constituida por dos elementos: la Biblia y la historia o la tradición. Los protestantes honradamente tienen que reconocer que sus diversas tradiciones sí desempeñan un papel en la actitud religiosa general. Sin embargo, la tradición no desempeña un papel tan importante como en el catolicismo, por ejemplo. Los reformadores protestantes tendían a proceder fundándose mejor en el principio de que la Biblia y solo ella es la verdadera y única autoridad en cuestiones de doctrina y práctica, así la Confesión de Westminster. Esta típica declaración de credo protestante, como la que más, declara que los 66 libros bíblicos son todos dados por divina inspiración para ser la regla de fe y vida. Hay que dejar sentado este otro hecho, que la Biblia es el mejor apoyo de autoridad para sí misma y cada cual debe leerla por sí mismo. Qué interesante esto, se lo voy a repetir. Hay que dejar sentado este otro hecho, que la Biblia es el mejor apoyo de autoridad para sí misma y cada cual debe leerla por sí mismo. El más excelso erudito bíblico no puede efectuar para otra persona este descubrimiento, sino que el mismo Espíritu que inspiró la Biblia en lo interno de la persona receptiva dará testimonio de su autoridad. Esto es para finalizar entonces esta clase, estas ideas maravillosas, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que va a traer entonces la revelación a cada uno de nosotros en cuanto a que la palabra del Señor es la verdadera autoridad en nuestra vida. No hay nada más excelso para nosotros como creyentes que en nuestra relación personal con el Señor podamos descubrir que la palabra del Señor es viva y es real y que, como dice ella misma, es como una espada que penetra lo más profundo de nuestra alma y de nuestro espíritu para discernir en nosotros absolutamente todo. Entonces, quiero invitarles para que finalicemos esta clase orando al Señor y pidiéndole al Señor
que su palabra sea realmente revelada a nuestras vidas, ¿cierto? No solamente como un conocimiento intelectual, sino que sea revelada por su Espíritu Santo en la profundidad, en la grandeza, en la autoridad que hay en ella y en los secretos, o más que los secretos, en los tesoros espirituales que allí vamos a encontrar. El Espíritu Santo va a revelar a nuestras vidas su palabra y sus grandes tesoros espirituales, también en la medida en que nosotros dispongamos nuestro corazón para que el Señor obre en nosotros, ¿cierto? Entre más menguemos nosotros en todas nuestras áreas delante del Señor, entonces más el Señor podrá glorificarse y crecer en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras áreas. Si nosotros doblegamos nuestro orgullo intelectual o nuestra altivez de nuestros conocimientos o de nuestras capacidades, vamos a poder encontrar la respuesta en la palabra del Señor, su verdadero poder y su significado de propósito de salvación para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Yo le invito para que allí disponga su corazón y le demos gracias al Señor por esta noche, por este tiempo de poder haber recibido su palabra, y damos entonces o cerramos mejor este ciclo de la enseñanza acerca de lo que es la revelación y la inspiración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Amado Señor, por lo que tú has traído y enseñado a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que tú tienes un propósito, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque encontramos en ti, Señor, esta revelación maravillosa de tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú quieres traer a nuestras vidas. Queremos en esta noche doblegar nuestro orgullo y altivez delante de ti, Señor. Bendice, Señor, nuestro espíritu, Señor, con la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en un momento de la historia, Señor, próximos a ver tu regreso, Señor, y porque en estos momentos de la historia podemos tener, Señor, grandes privilegios de poder recibir enseñanza, Señor, aún en medio de las redes sociales, en medio de estos instrumentos de comunicación, Señor. Gracias por todos estos privilegios y gracias porque a pesar de la situación que vivimos, Señor, podemos tener herramientas y medios para poder recibir tu palabra, poder crecer espiritualmente, Señor. Permite que cada día nosotros podamos seguir creciendo y seguir, Señor, siendo llenos de tu palabra y llenos de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, a cada persona y a cada familia, a cada estudiante de la escuela de formación, Señor. Bendice a cada siervo, a cada líder, a cada obrero, Señor, de tu viña, Señor. Bendice a cada hombre y a cada mujer que disponen su corazón para ser llenos de tu presencia, para ser instrumentos de tu obra, Señor. Permite que tu palabra, Señor, fortalezca, Señor, que tu palabra anime, que tu palabra redarguya, Señor, y que en esta noche todos podamos recibir la bendición que tú tienes para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que esta sea una noche de bendición, que esta sea una semana de bendición, lo que resta de la semana, Señor, y que podamos ver cada día más tu grandeza, tu gloria. Señor, te pedimos por las necesidades de cada uno de los miembros de la familia en Cristo Jesús, Señor, para que tú suplas toda necesidad, para que tú sanes toda enfermedad, para que tú, Señor, obres, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, y glorificamos tu nombre, te alabamos, damos honor y gloria a ti porque tú eres digno de recibirla, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero enviarles un abrazo, una bendición a cada uno de ustedes, a sus familias, y desearles que el Señor les bendiga grande y poderosamente en este tiempo. Entonces, un abrazo para cada uno de ustedes y que el Señor les siga bendiciendo grandemente.